Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Miami Dolphins. Somos Dolphins. Sean ustedes bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí te llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en 100 años de la NFL, los Delfines de Miami. El día de hoy tenemos 2 temas que comentar con todos ustedes. La primera parte del programa haremos las noticias alrededor de la liga o de los Delfines de Miami. Y posteriormente continuaremos con el análisis del roster. A continuación, les presento el equipo de trabajo de este día. Empezando por las damas, saludo a Ilse Reza. Buen día. Hola, ¿qué tal a todos? Me encanta saludarlos una semana más. Buen día, buena tarde, buena noche. Y estaremos platicando de cosas muy interesantes el día de hoy, queridos compañeros. Perfecto, estimada Ilse. Desde Miami, Florida, saludo a Marcos Acal. Buen día. Hola César, hola Ilse, ¿cómo están? También saludo a Cristian y a Adam. Bien, gracias. La verdad que muy emocionado porque ahora vamos a pasar a hablar de del lado defensivo al lado ofensivo y vamos a comenzar con la línea ofensiva. Entonces, pues preparado para platicar, discutir, aprender y disfrutar, ¿no? Con todos ustedes. Así es, estimado Marcos. Desde Cuernavaca, Morelos, saludamos a Adam Gómez. Buen día. Hola a todos. Saludos a todas las latitudes. Muy interesante la información que tendremos el día de hoy. Un placer compartir los micrófonos con todos aquí en Somos Dolphins. Y también nos acompaña Cristian Carrillo. Buen día. ¿Cómo están, Fanatics y compañeros? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo programa. Y pues cada vez más cerca de los training camps se siguen dando muchas noticias. Y pues ya con esta temporada diferente que se aproxima, que tendremos que adaptarnos a todas estas situaciones que se van a generar. Con el gusto de saludarlos, arrancamos. Y servidor amigo, quien les habla, César Mercado, les damos la bienvenida a este programa. Metiéndonos de lleno a los temas de este día, comenzaremos con las noticias alrededor de la liga. Estimado Adam, ¿qué noticia te llamó la atención en esta semana? Evidentemente, todo el manejo de los protocolos que tiene que llevar la liga para la nueva normalidad en una temporada que, como bien han mencionado, es diferente, ¿sí? Tenemos la cuestión que empezó hace unos días, desde el viernes de la semana pasada, en donde la liga intentó manifestar a los jugadores una forma alternativa en la que iban a llevar la temporada, en donde era voluntario, el que quisiera juega, el que no. Pero viendo la situación, hubo una reacción por parte de los jugadores, en donde durante el fin de semana, y todos unidos mediante el mismo hashtag, hicieron la cuestión de manifestarse en redes sociales, y con ese hashtag estuvieron subiendo diferentes opciones de que no estaban claros los protocolos, de que faltaba información, y presionando a la liga, y de manera coordinada lograron mover las piezas para que forzasen una reunión que sería el día lunes por parte de los dueños, en donde se definieron protocolos, ¿sí? Estos protocolos son muy interesantes y será tema que creo que estaremos tocando varias semanas, porque dentro de lo principal que tienen es que terminaron por llevar de una negociación que ha llevado semanas, en donde primero se cortó la mitad de los juegos de pretemporada, después se ofreció que nada más se jugase uno, y finalmente el sindicato de jugadores se sale con la suya, eliminando por primera vez en toda la historia de la liga los juegos de pretemporada. Es una situación que nos lleva a que hoy día ya se tenga todas las reglas definidas para poder llevar los training camps, los campos de entrenamiento, y donde se van a dar situaciones que pueden ser quizás poco beneficiosas para algunos equipos, incluyendo los Miami Dolphins. Definitivamente, estimado Adam, una negociación que ya llevaba semanas entre la Asociación de Jugadores y la Liga, y donde no han podido llegar a un acuerdo hasta el pasado martes, como bien comentas. Estimada Ilse, ¿sabes qué temas cuanto a protocolos
llegaron a un acuerdo entre la liga y la asociación de jugadores? Sí, por supuesto. Mira, precisamente como nos comentaba Adam, ¿no? Que ya se habían establecido protocolos, pero en realidad faltaba información. Aun y cuando el protocolo de Training Camp era larguísimo, pues había temas que los jugadores todavía estaban pendientes. La NFLPA estaba preocupada, obviamente, ¿no? Por su seguridad. Entonces, pues se hace una reunión, ¿no? Y se envía por fin un memo a todos los clubes en donde ya se especifica, pues entonces, bueno, además de tu distancia, ¿no? Además de que todos lleven cubrebocas, además de que las regaderas y los locker rooms estén separados por plexiglas o cualquier otra manera que tú quieras dividirlos, y además de que no se tenga a todos los jugadores obviamente en el training camp al mismo tiempo, y etcétera, etcétera, y todas las medidas que ya conocemos, pues se viene con una serie de lo que les interesaba a los jugadores, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las pruebas? ¿Cómo voy a saber si llego o no, si mi compañero llega o no libre del COVID, ¿no? Al training camp, y para poder empezar? Que incluso los training camps, el de Miami sobre todo, ¿no? Específicamente, pues empezaron nuestros queridos novatos 2 días después de lo planeado, también para dar un poquito más de tiempo de que se aclimaten a toda esta situación. Y pues bueno, ¿cuáles son estas medidas? Como ya hemos platicado, se hace una división de niveles, ¿no? Niveles de personas allegadas a la liga o a cada club, que son el nivel 1. Aquí incluimos a todos los jugadores, a todo el staff, el personal que está en contacto directo con ellos, ¿no? Los entrenadores, todos los que están con el equipo. Entonces, todas estas personas van a ser testeadas, ¿no? Y durante las 2 primeras semanas de la pretemporada. Entonces, ya si el 5% o menos de estas personas que se les hace con el Tier 1 o el nivel 1, las pruebas, es 5% menor, pues ya se hace cada tercer día la prueba, ¿no? Entonces, van a haber pruebas iniciales, días 1 y 4. Todo esto, pues lo sabemos gracias a los insiders también, que nos hicieron el favor de darnos a todos la información de primera mano, como Pelicero, por ejemplo. Entonces, pues para evitar un periodo de incubación, ¿no? Iniciales, pruebas días 1 y 4. También, pues obviamente se acuerda, como ya lo dijo mi compañero, eliminar esta pretemporada, pues también para dar un poquito más de tiempo a realizar todos estos protocolos de test. Entonces va a haber de 5 a 6 días de exámenes y pruebas de condición física, ya el 6 días también de campamento, de acondicionamiento físico, que es hasta el día 12, va a haber un día libre, va a haber 5 días entrenando solamente con los cascos, que aquí ya estaríamos en el día 18, otro día libre el día 19, y el primer día ya propiamente de entrenamiento completo sería el día 20 en el training camp, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es muy importante porque, como dijimos, ¿no? Incluso lo platicamos en el podcast pasado, los jugadores están en contacto con personas a diario y no los puedes tener a todos ahí en la burbuja como lo haces en otras ligas, porque son muchas personas. Entonces, sí, era muy importante para todos los jugadores preocupados por esto y por su integridad, como lo dijeron con el hashtag y el movimiento We Want to Play, que sí, efectivamente es su trabajo y lo quieren realizar y quieren estar ahí, quieren tener la oportunidad de probarse a sí mismos, sobre todo los novatos, ¿no? Y los undrafted. Pero pues qué seguridad tenían, ¿no? O sea, de poder regresar y saber que todo iba a estar bien, o al menos pues poder contener un poco el contagio del COVID, ¿no? Incluso muchos analistas mencionan específicamente cómo va a afectar esto a nuestro quarterback Tua Tagovailoa. De hecho, lo mencionan específicamente, ¿no? Porque pues no hay tiempo suficiente para el entrenamiento. Como nosotros ya lo hemos platicado, pues obviamente Tua está también recuperándose todavía y poniéndose fuerte. Entonces yo no creo que esto le afecte tanto en sí a él, porque pues su situación ya es especial, ¿no? Debido a su recuperación. Y
Pero bueno, les va a afectar a las personas que quieren hacer ese lugar en el roster, ¿no? Lo que sí es que, bueno, habrá que ver cómo salen estas pruebas. Yo honestamente creo que va a haber uno que otro positivo por ahí. Esperemos que no sean tantos en Miami. Recordemos también que precisamente en Florida el COVID reexplotó, ¿no? Entonces, pues, hay que tener nuestras esperanzas bien en alto, pero pues también nuestros pies en la tierra. O al menos sabemos qué temporada pues habrá. ¿Cómo la habrá? Pues obviamente totalmente atípica, totalmente distinta a lo que hemos estado acostumbrados. Pero bueno, entonces esperemos los resultados de estas pruebas. Y también bien importante manifestar que precisamente se contrató a un laboratorio, ¿no?, específicamente para las pruebas de los jugadores, porque muchos decían, es que, o sea, le vas a quitar, obviamente sabemos que la liga es un gran imperio, pero, o sea, ¿cómo le vas a quitar de la salud pública, ¿no?, a las personas que realmente lo necesitan para hacer las pruebas, los miles y cientos de miles de pruebas que se van a hacer? Pues no, o sea, precisamente se contrató un servicio particular específicamente para los jugadores que van a ser testeados y el staff, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es bueno, y es bueno también saber, pues, cómo andamos, ¿no? O sea, cómo van nuestros niveles esperemos de muy bajos de contagio, si no es que nulos, digo, hay que ser positivos, ¿no? Ojalá, estimada Ilse, ojalá, eso es lo que deseamos todos. Y complementando la información que nos acabas de proporcionar, muy completa por cierto, se menciona también que van a haber 80 jugadores en el roster para iniciar. Y la NFL, de acuerdo a varios periodistas, también sacó reglas para los viajes de este año, entre que destaca el uso prohibido de transporte público o privado en diferentes ciudades, en que los jugadores no pueden salir a restaurantes abiertos al público en cualquiera de los estados, y por supuesto no debe de haber visitas de aficionados en los diferentes hoteles. Todos los jugadores y miembros del personal deben de tener cubrebocas y tener obviamente su sana distancia. Además de que en los autobuses debe de estar al menos al 50% de su capacidad. Basándonos en todo esto, estimado Adam, ¿crees que este plan que está generando la NFL funcione? Mira, tengo mis dudas, y creo que durante la entrevista con Greg Camarillo se hizo notar. O sea, son demasiadas personas como para que no se susciten algún tipo de contagios, ¿sí? Pero veo también la posibilidad de que esto solucione o subsane el hecho de que muchos otros deportes, ¿sí?, se han controlado con burbujas muy pequeñas y de otras maneras, y que eso no se veía tan factible en la NFL. Entonces, creo que las reglas van a hacer que tengamos una especie de injury list muy, muy larga, o sea, una lista de lesionados extensa, que serían los que salieron contagiados cada cierto tiempo, en una temporada que para términos de lo que es el COVID es suficientemente larga. O sea, vas a poder tener el tiempo para recuperarte, pero donde va a ser complicado el manejo de toda la situación. Va a ser complicado, pero al menos la NFL en estos días se ha visto involucrada en resolver esos temas de seguridad que comentó Ilse hace unos minutos. Veremos cómo se va desarrollando esta semana. ¿Algún comentario final que tengas sobre este tema, estimada Ilse? Precisamente eso, ¿no? También yo creo que esa parte del roster que tiene que ser de 80 jugadores, pues también habrá que esperarnos, fíjense, no nos podemos adelantar a ver o a especular quién va a ser cortado, ¿no? Porque pues no sabemos también cómo van a salir las pruebas. Como dije en un principio, esperemos que el contagio sea bajo, pero pues no lo podemos saber, ¿no? Entonces habrá que esperarnos a los resultados para ya poder decir, bueno, a lo mejor no va a haber necesidad de cortar a este jugador, porque a lo mejor este otro tiene el contagio, o a lo mejor en los primeros días se lesionó a alguien. Entonces, bueno, como les digo, pues estoy siendo muy positiva. Habrá que esperar esos resultados, ¿eh? Entonces no me gustaría adelantarme, ¿no?, a la temporada. Recuerden que hoy
empiezan a llegar los jugadores a la instalación de los Delfines, los novatos, jugadores lesionados y los mariscales de campo. Finalmente se empieza a ver la luz al final del túnel. Estimado Marcos, ¿a ti qué noticia te llamó la atención durante esta semana? Bueno, cambiando un tema ya más al tema futbolístico, por decirlo de alguna manera, el equipo firmó ya a sus 11 draft picks durante esta semana. Robert Hunter, el último, el que faltaba, y ayer mismo fue que lo firmaron. Entonces la verdad que eso emociona porque no van a haber controversias, no van a haber holdouts, y me parece que es una noticia muy buena. ¿Qué opinas de eso, Cristian? Sí, pues también creo que es una gran noticia porque llegamos a los training camps con libres de incertidumbre en cuanto a los novatos, en cuanto a temas contractuales. Estos dos jugadores son jugadores importantes que fueron seleccionados en altas rondas y que fueron necesarios, digamos, el finalizar estos contratos. Tanto Noah Igbinoghene como Robert Hunt son jugadores que van a tener seguramente protagonismo y juego en el campo, tal vez hasta en la titularidad de algunas jugadas, y es importante que se hayan logrado los contratos. En el caso de Noah, nos recordemos que fue una primera ronda y su contrato pues gira alrededor de 4 años y $11 millones, y bueno, inclusive es un jugador que ha venido también haciendo muy importantes en redes sociales. Se ha visto importantes trabajos de entrenamiento. Recientemente estuvo en el campamento de Bomaritos con algunos otros jugadores como Eric Rowe, y se ha visto haciendo bastantes trabajos para llegar a punto a la temporada, a los training camps. Y para el caso de Robert Hunt, es un jugador que va a tener pues una oportunidad muy rápida, tal vez por la línea ofensiva y la reconstrucción en la que se encuentra esta posición, de la cual hablaremos más adelante, pero es un jugador importante, creo, en el esquema para lo que requiere Brian Flores, y será importante también el que ya llegue, digamos, con todo lo contractual listo para luchar con todo en el training camp, en la posición de tackle o de guardia. Sí, y justamente que mencionaste a los novatos, a Robert Hunt, me parece que, y una noticia que, digamos, de alguna manera tiene que ver con lo que hablaron en un principio Ilse, César y Adam, es que si el tema de la pretemporada se da, de que no van a haber partidos de pretemporada, que parece que va a ser el caso, ¿cómo le va a afectar eso a los novatos, ¿no? Porque los veteranos de alguna manera están acoplados, hay un proceso, ¿no?, que los novatos tienen que llevar para entrar a un equipo, para desarrollar química. Entonces yo creo que los ganadores de ese tema, si es que se dan las cosas de esa manera, van a ser los veteranos, y los perdedores van a ser los jugadores que están luchando por un lugar en el equipo. Ahora vamos con la segunda parte del programa, el análisis del roster. Esta semana es el turno de la línea ofensiva. Esta unidad cuenta con 14 jugadores, comandados por el centro Ted Karras, de 27 años. Buscará consolidar esta línea ofensiva. Posteriormente, en cuanto a experiencia, sigue Julian Davenport, Jesse Davis, Michael Dieter, Eric Flowers, Jonathan Hubbard, Robert Hunt, Danny Isidora, Austin Jackson, Nick Altemeyer, Solomon Kindley, Adam Punkley, Donnell Stanley y Karen Sutherland. De todos estos jugadores, ¿qué esperas de esta unidad rumbo a la temporada 2020, estimada Ilse? Fíjate que a mí me parece que como estábamos un poquito bastante pobres, ¿no?, en esta cuestión la temporada pasada, yo creo que aquí es donde hay más probabilidad de que tanto veteranos como rookies se unan o hagan un gran equipo, ¿no?, como que se amalgamen y trabajen juntos. Yo creo que aquí es donde se va a notar la diferencia más todavía. O sea, vamos a dejar de ser ese equipo deficiente en este sentido, y yo creo que aún así, cuando vi el día de hoy todavía muchas analistas y muchas páginas donde nos posicionan todavía en el peor lugar de la liga, tanto ofensiva como defensivamente, me parece que se van a llevar una gran sorpresa, obviamente agradable para nosotros, desagradable para ellos,
Y te digo, yo creo que va a haber mucho compañerismo y van a aprender muchísimo, o sea, va a haber mucha cooperación de parte de los veteranos para con los rookies y mucha aceptación o mucha recepción de los rookies también. Yo creo que toda esta situación también nos ha unido, bueno, a ellos, ¿no? Obviamente los ha unido como jugadores porque lo están viviendo de una manera distinta. Y saben, ¿no? Que simplemente el equipo va a demostrar en lo que se está convirtiendo y pues yo creo que aunque no hayamos tenido tanta chance, aunque hayamos estado pasando por toda esta cuestión del COVID y tan poco tiempo para el entrenar juntos y conocernos, creo que van a haber muchas sorpresas muy, muy, muy grandes y que todos los equipos van a sorprenderse y van a ver de qué estamos hechos los Miami Dolphins. Hay que tomar en cuenta que de todos estos 14 jugadores que mencioné en un principio, solamente se encuentran 4 de todo el año pasado. Julian Davenport, Seth Davis, Michael Dieter y Danny Isidora. El resto se fue. Llámese a Marcos Webb, llámese Daniel Kilgore, Eva Boehm y Chris Reed y Isaiah Prince, por mencionar algunos que ya no están en el equipo. Sin duda alguna va a afectar esto el no tener juegos de pretemporada, el no tener ese ritmo de juego que tanto quiere Flores y que se vio demostrado, porque Flores, al menos hoy en día, quiere hombres, no nombres. Estimado Cristian, ¿a ti qué te llama la atención de esta unidad rumbo a la temporada 2020? Te escuchamos. Muchas gracias, César. Pues la línea ofensiva es una posición en los Delfines que los últimos años nos ha dado muchos dolores de cabeza. La verdad es que este año se refuerzan tanto en el draft como en la agencia libre, pero creo que sigue siendo una de las posiciones débiles del equipo. Creo que el próximo año tendrán que consolidar con las mismas opciones de draft y agencia libre que pudieran existir pensando en un futuro. Realmente, si nos ponemos a analizar, existen únicamente 2 jugadores realmente veteranos que veo liderando esta línea ofensiva, que es el recién adquirido Eric Flowers, proveniente de los Washington Redskins, que ahora cambiarán de nombre, y el también recién adquirido de la agencia libre Ted Karras, proveniente de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Alrededor de estos 2 veteranos van a haber pues una lucha por diferentes posiciones, en donde estarán varios de los jugadores que has mencionado con mucha juventud, muchos recién llegados, como es el caso de Austin Jackson, primera ronda, proveniente de la Universidad del Sur de California, y el que ya hablamos también previamente al inicio del programa, de Robert Hunt, que acaba de firmar, que puede estar proyectado para ser tanto tackle derecho como guardia derecho. Es una línea que todavía requiere de mucho aprendizaje, de mucha madurez. Por ahí existen jugadores que el año pasado fueron novatos y que también no dieron el ancho y que este año van a estar, pues tendrán que estar mejorando para poder pelear por un lugar en la titularidad en el roster, como es Michael Dieter y como es Dion Calhoun, que fue un adquirido de la lista de undrafted del año pasado, ambos guardias, y un veterano como Danny Isidora. Por ahí también en este año tuvimos también en la selección proveniente de la Universidad de Georgia a Solomon Kindley, el cual también es un liniero que jugó casi todo el tiempo de titular en la Universidad de Georgia, pero es digamos con principales funciones para apoyar el ataque terrestre. En realidad veo un equipo, unos jugadores que van a tener que consolidarse, que les va a afectar este tema de pocos juegos de pretemporada, con un training camp y nuevas condiciones de entrenamiento y de adaptación a los esquemas, y al nuevo coach de la línea ofensiva, que es Steve Marshall, que también eso es importante, que tendrán que adaptarse a este nuevo coach. Tenemos el mismo Brian Flores, pero muchos de nuestros coaches fueron cambiados digamos, al cierre de la temporada pasada, y será un importante periodo de adaptación. Es lo que veo, César. Estimado Marcos, ¿qué esperas de esta unidad rumbo a la temporada 2020?
Te escuchamos. Bueno, desafortunadamente, a falta de training camp o a falta de partidos de pretemporada, va a ser difícil que se consolide la unidad y se desarrolle químicamente, o sea, en cuanto a química, porque la verdad es de que uno de los factores más importantes para una línea ofensiva es el juego en conjunto, quién va a ser los calls, y se tienen que conocer entre ellos. Y es una línea, como ya lo mencionaron, muy joven. Los veteranos, que son Ereck Flowers y Karras, tienen no más de 27 años entre los dos. Flowers en su momento fue una decepción como tackle izquierdo, pero el año pasado Washington lo utilizó de guard. Los últimos juegos lo hizo excepcionalmente y por eso se ganó su contrato. Yo lo veo y lo proyecto como un jugador potencial titular y un ancla a futuro. Me parece que es una unidad que está construida a mediano y largo plazo más que a corto plazo, y lo digo desde el punto de vista de cuando tomaron la selección de primera ronda Austin Jackson. Había jugadores quizás más seguros en la posición, pero no con un techo tan alto. Pero lo que llama la atención de Jackson es su edad. Tiene 20 años todavía. Es uno de los jugadores más jóvenes en entrar al draft y tiene un techo altísimo. Entonces estoy seguro que están apostándole a futuro, porque son jugadores muy jóvenes casi todos ellos, si no es que todos ellos, por decirlo de esa manera. Y me parece que es una unidad poderosa, es una unidad con jugadores masivos como Solomon Kindley, como Austin Jackson, como Robert Hunt, que es un jugador que sabe empujar, sabe llegar al segundo nivel con los linebackers, ya sea de tackle derecho o de guard derecho, porque puede jugar de los dos lados. Me parece que Ted Karras, proveniente de Nueva Inglaterra, lo hizo bastante bien el año pasado. Es un veterano, es un jugador muy inteligente. Me gusta la unidad como tal, pero sí creo que le va a costar trabajo en un principio, y más por el tema de que no tienen experiencia jugando juntos, ¿no? Las líneas ofensivas que ya tienen más años jugando juntos, creo que van a ser las que van a dar más frutos en este principio de temporada. Pero bueno, por otro lado, el año pasado vimos también cambios de la línea por todos lados, experimentando de una posición a otra, jugadores nuevos, y con todo y todo, digo, no fue un buen trabajo como tal, pero Fitzpatrick de alguna manera sacó el trabajo gracias a su experiencia. Entonces, justamente por eso no anticiparía que juegue tempranamente el quarterback Tua Tagovailoa, por el tema de el miedo de las equivocaciones, de los calls de la línea ofensiva y que tengan errores y la experiencia. Entonces yo creo que a falta de estos partidos de pretemporada, pues probablemente se prolongue más el tema de la entrada de Tua. Esas son, creo que, mis iniciales observaciones. No sé qué opinas. Perfecto, estimado Marcos. Adam, ¿qué esperas de esta unidad rumbo a la temporada 2020? Como han manifestado correctamente, creo que todo lo que involucra el desarrollo de las trincheras siempre impacta en los jugadores habilidosos. Aquí hablamos de una línea ofensiva que en un principio va a intentar ir madurando de a poco a los jóvenes, involucrándolos muy de lleno, y que veremos por lo mismo problemas de lo que le llaman en inglés growing pains. Vamos a tener una serie de errores de novato que serán normales, ¿sí? En donde pues tendremos que pagar la cuota de la novatada, y habrá problemas para que se puedan tener triunfos al principio. No lo debemos de medir mucho este año en términos de victorias y derrotas, sino en términos de cuánta cohesión logre formarse y cuánta madurez logren reunir los jóvenes, que en este caso son muy importantes para el futuro del equipo. O sea, no estamos hablando de que 2020 sea el año en el que vamos a estar peleando el Super Bowl. Lo veo como que es un año de pretemporada, vamos a llamarle, de la 2021, ¿sí? En donde probablemente sí tengamos ya una relevancia suficiente para pensar en cosas mayores. Viendo los puntos que ustedes mencionan, empezando por Cristian, mencionó que la falta de tiempo por no tener la pretemporada tan cotidiana va a ser un factor a tomar en cuenta, y estoy completamente de acuerdo.
porque si vemos los 14 jugadores que hoy en día están en el roster, 10 son traídos a probarse para lograr armar una línea ofensiva, si no decir buena, al menos decente en comparación a lo que vimos la temporada pasada. Para que nos demos una idea de cómo estuvo la línea ofensiva en los primeros partidos, prácticamente Fitzpatrick en los primeros 2 partidos, para que nos demos una idea, tuvo casi 10 capturas en 2 partidos. Y eso obligó a los movimientos de jugadores, el movimiento de mariscal de campo, y que al final de cuentas unas semanas después recuperaría, pero la línea ofensiva empezó a tomar ritmo a partir de la semana 10 semanas, y estamos hablando de más de la mitad de la temporada, lo cual es algo terrible. Y si a eso le agregamos que de los 14 jugadores que tenemos en el roster de hoy en día, 6 son novatos, como comentó Marcos, va a ser muy difícil que logren esa conjunción, porque al menos Brian Flores, como lo comenté hace unos momentos, quiere trabajo de unidad, no tanto de individualismos. Y en cuestión a lo que comentó Adam, completamente de acuerdo. En cuanto a la cuestión de la línea ofensiva, la pregunta va a ser cómo le van a hacer los fanáticos después de soportar una temporada de 0-7 en los primeros partidos, y aunque tuvo una mejoría en los últimos 9 partidos, cómo soportar otro inicio tan terrible como el de la temporada pasada. Yo creo que hay que tener paciencia como fanáticos, y hay que también entender que el equipo está construido a largo plazo en general, no nada más la línea ofensiva. Pero bueno, ahora que estamos hablando de la línea ofensiva, justamente probablemente sea la unidad que más tarde en cuajar, pero yo sí confío porque son jugadores muy talentosos. Robert Hunt es uno de los linieros ofensivos más poderosos saliendo del draft, que yo me acuerde. Solomon Kindley, por otro lado, trabajaba en la línea ofensiva de Georgia y era un dúo increíble del lado izquierdo de esa línea ofensiva, donde corrían el balón como querían. Hay jugadores inteligentes como Carras, con experiencia como Flowers, y creo que al final tiene profundidad, ¿no? Cosa que no habíamos visto en años anteriores. Michael Dieter, que fue relativamente una ronda temprana hace 2 años, este año no tiene un lugar garantizado. Entonces estamos viendo que si es tu backup guard, pues no es una mala opción, por ejemplo. Entonces me parece que hay que tener paciencia como fanáticos, hay que entender que va a ser una temporada de altibajos probablemente, pero bueno, van creo que en la dirección correcta, que me parece que eso es lo más importante de todo. 58 sacks tuvo todos los oponentes en contra de Miami. 58 sacks permitieron entre Rosen y entre Fitzpatrick. Ahora, en cuanto a números, si podemos proyectar, ¿cuál es el número que tú pondrías si queremos ver una leve mejoría en esta línea ofensiva tan joven, pero a la vez, como comentó Marcos, profunda? Para mí el principal factor no se va a medir, como dije, en victorias y derrotas, va a ser en que haya esa cohesión, y esa cohesión se va a ver en el número de apuros que sufran nuestros mariscales, independientemente de los sacks, que los sacks luego son cuestión fortuita, ¿sí? El número de hurries que forcen los contrarios sobre nuestros quarterbacks va a ser la clave. Eso y el número de yardas por tierra que sumen nuestros corredores. Va a ser una línea ofensiva que yo creo que aquí nos falta mencionar algo que es relevante. En este año Miami cambia de coordinador ofensivo y traen a muchísimos entrenadores que en el colegial han tenido éxito precisamente desarrollando a los jóvenes. El trabajo más patético o el más cuestionado que tuvimos el año pasado fue el del coordinador ofensivo. Chad O'Shea termina yéndose de Miami porque no logró hacer que sus jóvenes, y teníamos muchos jóvenes, se lograran acoplar a sus ideas ofensivas. No logras hacer que se sepan lo base del playbook, estás perdido como coordinador ofensivo, porque no puedes más que depender de un puñado de jugadores que al final no son necesariamente los más talentosos. Cristian, de todo lo que hemos comentado recientemente,
¿cuál sería tu proyección de esta unidad? Sí, muy interesante los comentarios. La verdad es que la línea ofensiva es un tema importante para producir mejor en el equipo, ¿no? Recopilando un poquito todo lo que han platicado. Yo veo proyecto aquí y veo, digamos, como titular, empezando por el lado izquierdo, de tackle titular, yo sí veo incrustando luego a Austin Jackson. Es un jugador primera ronda y debe de producir, tal vez va a sufrir al principio, pero creo que es un jugador que tiene esa posibilidad de incrustarse rápidamente y de adaptarse a lo que tenemos. Realmente su competencia y a quien veo detrás de él es muy, pues no la veo tan grande como es Julian Davenport, que es el jugador que vino con el cambio que se hizo con Laremy Tunsil el año pasado con los Houston Texans. Y Julian Davenport, a pesar de que sí mejoró relativamente con lo mostrado con los Tejanos de Houston, realmente no le veo condiciones de titular, pero sí de un buen suplente. Del lado izquierdo también pues viene digamos, la inclusión de Eric Flowers, que es la posición que viene dominando, que es con la cual ha sido mejor calificado, y no veo por qué moverlo de ahí. Lógicamente atrás de él estaría Michael Dieter, que es el jugador que estuvo como guardia izquierdo el año pasado, pero sin embargo sí tuvo bastantes errores, tal vez por la temporada de novato. Y en el centro lógicamente llega para ser titular indiscutible Ted Karras, un jugador que conoce Brian Flores, proveniente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que reemplazó el año pasado al centro de los Patriotas. Lo hizo muy bien, no tuvo errores, que es lo más importante, y va a tener que proyectar su liderazgo ahí. Y ahí atrás de él, la verdad es que yo sí veo ahí como un caballo negro, lo hemos hablado en anteriores programas, a Donald Stanley. Es un jugador que realmente viene nuevo, pero que la posición le ayuda mucho al poder ganar ahí. Tal vez si no hace el roster, atrás de él puede estar algún otro jugador haciendo las acciones. El año pasado estuvo haciendo la de centro también Evan Boehm, que ahora en este año ya no está, pero tal vez el mismo Michael Dieter pudiera estar haciendo algunas funciones de centro, en caso de que no quedara, digamos, Donald Stanley en el roster. Yo sí lo veo haciendo el roster, pero esperaremos. Será un caballo negro, una sorpresa que tengo ahí proyectada. Del lado derecho, el lado derecho de los Delfines, creo que es una posición que debemos tener en cuenta, que debe consolidarse muy bien, porque a futuro será el lado importante a cubrir para la proyección, digamos, de nuestro quarterback, digamos, por la situación que se proyecta con Tua Tagovailoa. Al ser zurdo, es un lado muy importante, ¿no? Y que así como normalmente el tackle izquierdo es el más importante y por donde luego llegan los sacks, donde el quarterback no tiene la visión, el lado derecho se vuelve una posición importante. Este año, como bien mencionábamos, se toma a Robert Hunt, que lo veo como guardia derecho, aunque también tiene opción de pelear por el tackle derecho. Yo creo que de acuerdo a cómo se vaya mostrando en los partidos, la línea ofensiva pudiera haber aquí algún movimiento, pero de inicio pues es la posición que estará tomando, creo yo. Y atrás de él estaría Deion Calhoun, que es el jugador que venía siendo la de guardia derecho también el año pasado de titular en muchos juegos. Y por ahí un caballo negro que podría estar también utilizando también del lado izquierdo o del lado derecho, podría ser Solomon Kindley, que también es recién adquirido. Yo creo que él va a estar en situaciones más de ataque terrestre. Es un jugador con una solidez y muchas aptitudes para esto. Y como tackle derecho, pues por ahí nos hemos olvidado de hablar del gran veterano que tenemos en la línea ofensiva, que es un jugador ya de algunas temporadas, de Jesse Davis, que es el que veo jugando como tackle derecho al inicio. Tal vez después pueda modificar posición con Robert Hunt, tal vez, dependiendo de cómo se vayan dando las condiciones. Y pues tal vez como reemplazo del lado derecho pudiera estar el mismo Robert Hunt. Hay un jugador por ahí de los undrafted, que es Nick Kalmayer, que está haciendo el equipo, tal vez del lado derecho, pero no lo veo con muchas posibilidades. Y bueno, esa sería mi proyección. Adam, ¿qué proyección tienes para esta unidad rumbo a la temporada 2020? Mira, coincido mucho con lo que dijo Cristian. Veo prácticamente los mismos titulares. Mi única situación es que yo sí veo a Hunt de inicio en el extremo
que protegerá en su momento para Tua, y a Jesse lo veo un lugar antes, como guard. Estimado Marcos, ¿qué proyección tienes para esta unidad rumbo a la campaña 2020? Yo coincido con mucho de lo que dijeron. Me parece que el lado izquierdo está prácticamente hecho, en el sentido de que Austin Jackson va a comenzar de tackle izquierdo. Ereck Flowers muy probablemente empiece como guard izquierdo por la contratación y porque lo hizo muy bien el año pasado, y Ted Karras definitivamente va a comenzar de centro, y el lado derecho sí es el que está un poquito más difícil de predecir. Jesse Davis, por su experiencia, me parece que va a comenzar la temporada de tackle derecho, y creo que la posición de guard derecho se la van a pelear entre Hunt y Kindley, y bueno, Dieter también está ahí, entre esos tres jugadores se la van a pelear. Me parece, si tuviera que predecir, yo diría que Hunt se la va a ganar en un principio, y creo que eventualmente Jesse Davis se va a convertir en un jugador suplente, Robert Hunt va a terminar siendo el tackle derecho, y Solomon Kindley acabará siendo el guard derecho. Y Michael Dieter es este jugador que puede jugar, tiene versatilidad, puede jugar de centro, puede jugar de guard derecho, guard izquierdo. Entonces me parece que es ese jugador que todos los equipos tienen en la línea, que es suplente, pero que puede como ocupar varios roles dentro de la línea por cualquier cosa. Me parece que así se va a proyectar. Y bueno, prácticamente es eso. Yo no veo tan seguro como todos comentan el lado izquierdo de la línea, ¿eh? A mí sí me genera, al menos su servidor, yo no detecto así como un jugador titular así indiscutible de tackle izquierdo, y creo que esa va a ser una de las competencias que al menos su servidor sí va a tener en mente en cuanto a seguir. Austin Jackson. ¿A quién creerías, César? ¿Quién pondrías ahí como opciones? Ahorita a poner a Jackson de titular, no, yo no lo veo. Yo no veo a Jackson de titular desde un principio. A lo mejor puede ser un caso tipo Shaq Calhoun, como lo comentó Christian, que a media temporada puedan darle oportunidad. Pero yo de titular a Jackson sí me parecería prematuro. En el lado izquierdo no te tendría un favorito, porque al menos de los que veo, yo no detecto hoy en día uno que pueda ser titular, con la salida de Webb y con la inconsistencia de Davenport. Del lado derecho, como tackle, va a mantener Davis, pero si él es el ganador, significa que va a haber problemas a mediano plazo, porque si vemos sus números en los juegos contra los Ravens, contra los Redskins, contra los Bills de la temporada pasada en Miami, la mayoría de las presiones que vinieron de estos tres equipos vinieron del lado derecho, y eso, en el caso de que Tua sea el titular a partir de la siguiente campaña, es un tema a considerar. En el caso de este jugador, Solomon Kindley, me llama la atención, pero siento que también va a ser un trabajo a mediano plazo, como ya comentaron todos y cada uno de ustedes. El que sí veo de los novatos como titular es Robert Hunt, pero de guardia. Va a ganarse el puesto de guardia para posteriormente hacer la transición como lo hicieron en su momento con Laramie. Entonces, mira, ahí yo creo que coincido contigo en que al principio, y me refiero a las primeras a lo mejor 6 semanas, ¿sí? Vamos a ver a lo mejor incluidos a los dos novatos, porque yo sí creo que a Jackson no lo vas a dejar en la banca. O sea, es demasiado joven para los estándares de la liga de entrar de titular, pero por la situación de Miami van a meterlo. O sea, es como que lo que tengo de disponible no me sirve para apostarlo de otra manera. Y creo que tienes razón, o sea, ambos novatos podrían empezar de guardias y de ahí ir ganándose tiempo en el puesto de tackle correspondiente. Y ya para terminar, en cuanto al centro, por supuesto, en teoría tendría que ser Karras el centro titular. De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los esquemas, es titular. La verdad es que, al menos en esta unidad, sí veo quitando a Jackson, a Karras, a Flower, a Davis y a Solomon. El resto
van a ser peleas para tratar de formar lo mejor en esta línea ofensiva que tanto trabajo le ha costado a los Delfines armar en toda esta década. No me dejarán mentir que la última línea ofensiva decente fue con el difunto Tony Sparano, y eso ya más de 10 años. Tuvieron una muy buena línea ofensiva con el primer año de Adam Gase, pero fue simplemente por algunos partidos porque se la pasaban lesionados, pero me acuerdo que ese partido contra los Steelers, en donde estaba Larry Tunsil de guard, de hecho, de guard izquierdo en esa temporada, estaba Joanne James de tackle derecho, si no me equivoco, de tackle izquierdo estaba Brandon Albert, y me pareció que esa línea ofensiva por 2 o 3 partidos fue imponente y muy fuerte, pero bueno, desafortunadamente no duró mucho por el tema de las lesiones. Con Tony Sparano fue la última línea ofensiva por ahí en el 2008 que dominaba realmente. Exactamente. ¿Y cuál es la virtud que tuvo Tony Sparano? Saber armar las trincheras. Los partidos y los campeonatos se ganan en las trincheras, y eso tienen más experiencia en los coordinadores defensivos. Estimado Cristian, ¿comentarios finales? Yo resumiría que vamos teniendo un equipo con buenas inclusiones, tanto de agencia libre y draft. Creo que la idea de Brian Flores es formar un equipo joven, como lo hemos comentado también ya varios, a mediano plazo. Estimada Ilse, ¿comentarios finales antes de despedirnos? Sí, mira, yo creo que va a verse la unidad en el equipo, tanto en el training camp por sí mismo, ¿no? En el trabajo en equipo, en la preparación física y en el entrenamiento en sí, como en el avance en los protocolos y en el cumplimiento de los protocolos al pie de la letra. Yo creo que vamos a hacer un gran papel esta temporada, sin importar si empezamos tarde, si se recortan juegos o se recorren o se mueve el calendario, lo que suceda. Yo creo que tienen que estar preparados los demás equipos, porque el equipo está unido. Entonces me parece también perfecta todo lo que el staff está haciendo, también incluso esto de retrasar los 2 días para la llegada de los rookies, para darles un poquito más de tiempo. Yo creo que el equipo en sí va a tomar bastantes medidas un poquito más distintas a lo que están haciendo otros equipos, pues para proteger a nuestros jugadores un poquito más. Yo siento que vamos a lograr mucho más de lo que la demás gente espera de nosotros, ¿no? No lo creen, pero igual siendo ambos realista y positiva, yo creo que el equilibrio va a estar ahí y vamos a llegar a un muy, muy buen posicionamiento esta temporada. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando una semana más. Esperamos verlos muy pronto con muchas más noticias. Recordemos que esto se mueve muy rápido y pues con todas nuestras esperanzas puestas en este training camp y en esta temporada. Un abrazo a todos. Muchas gracias, compañeros. Marcos, comentarios finales. Pues coincido con todo lo que dicen, la verdad, igual emocionado cada vez más cerca de la temporada. Por ahí les recomiendo un libro que se llama Grading on Genius, que habla, lo escribió Michael Lombardi justamente sobre el proceso de coacheo y estructura de una organización. Él trabajó mucho tiempo con Belichick y también con Bill Walsh de los Niners, entonces, y también con Al Davis en los Raiders en su momento, y cómo construyeron organizaciones exitosas. Y me parece que mucho de las ideas que vienen en este libro se proyectan y se ven en lo que está haciendo Miami. Entonces me parece que hay optimismo. La línea ofensiva, como lo mencionamos, igual es la columna vertebral de la ofensiva. Entonces, bueno, hay incógnitas, sí, por supuesto, pero como mencionó Cristian, si el año pasado con poco, casi nada de talento, lograron ir mejorando y como veíamos el cambio de partido a partido, me parece que agregando todo el talento que agregaron este año, aunque todavía está verde, se puede pulir y se puede crear una línea ofensiva dominante por años. Entonces esperemos que así sea. Todo en comentarios finales. Primero que nada, agradecer a todo el grupo. Creo que este año es un año en el que vamos a ver una línea ofensiva que va a ir creciendo partido a partido y en donde muy probablemente estén mostrándose como algo sólido
a partir de media temporada. Sí veo el crecimiento de nuestros jóvenes como la prioridad en todas las líneas, no solamente en la línea ofensiva, pero en la línea ofensiva vamos a ver probablemente el surgimiento de algo que puede volverse gigante en años por venir. Sí, servidor amigo, quien les habla, César Mercado. Les agradecemos su tiempo por habernos escuchado en este programa. Les recordamos nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y en Instagram como Somos Dolphins, y en YouTube y en Facebook Somos Dolphins. Muchas gracias y estén atentos de unas horas porque daremos a conocer un anuncio que va a sorprender a todos. Gracias y excelente día. Fins up. Somos Dolphins.